Eso se los digo. Esto que estaba por decir. Yo usé como base los 3 primeros módulos. Los 3 primeros módulos, para que ustedes tengan una idea, tienen las palabras clave, los textos claves y las palabras claves que van a enganchar toda la materia. ¿Sí? Se me hace, no estoy segura de dar la hora. Bueno, Ana, capaz que hoy te sacás esas dudas y te animamos todos a hacerlo y poder darla. Capaz que este es el punto. No estoy diciendo que yo tenga la fórmula, estoy diciendo que capaz, nada, lo podemos armar como para que lo puedan rendir. Los 3 primeros módulos tienen las palabras claves. Una de las palabras claves de historia de la educación, para que ustedes lo tengan en cuenta, es la palabra hegemonía. Esa palabra es clave en historia de la educación. Ustedes deben saberlo. Yo tengo acá una definición que es la que yo, cuando estudié me la copié. La definición de hegemonía, que es la que dio Raúl, así que acá nadie les puede decir nada, es la definición que dio Raúl. ¿Dónde encuentro yo la definición? Una cosa que les voy a decir es, lean el cronograma del programa de la materia. También son claves. Ahí hay material importante, hay material interesante. A ver si lo tengo acá a mano, porque yo lo tenía medio marcado. El programa juega acá en lo que es el final, ¿sí? Acá da las palabras clave en lo que es el cronograma, da palabras claves, ¿sí? Por ejemplo, en un momento habla de filosofía, sentido común, religión, folclore, qué sé yo. Son palabras que tiran, ¿no? Y uno las puede ir buscando y puede ir sabiendo. Si alguien tiene las clases grabadas o ha anotado cosas en las clases, van a ver cómo esta palabra les resuena. ¿Sí? Lo alternativo, lo contrahegemónico, lo hegemónico, todas esas palabras son importantes. Conceptos, ideología, civilización y barbarie, colonialismo, imperialismo, globalización, dependencia, género y sexualidades, de eso se habla un montón en la materia, raza, etnia, colectividades, nacionalidades, clases sociales, hábitat, grupos etarios, el pueblo y lo popular, eso ustedes saben que es muy importante también en la materia, ¿sí? Bueno, otra cosa importante es haberse leído en su completud, en lo posible, el libro Cristales. Haber leído el libro Cristales, eso es muy importante. Es el pensamiento de Raúl que sintetiza y que es lo que habla en las clases. Lo que está en el libro Cristales es lo que Raúl habla en las clases. ¿Sí? Sintetiza de alguna manera un poco la materia. Y ustedes dirán, ¿sintetiza es un libro? Bueno, sintetiza la materia. Es importante haber leído. Ahí están las palabras clave y el camino por el que quieren que vaya la materia. Bien, así que tenemos el programa y las palabras claves. Módulo 1, 2 y 3. Acá que tengo un trabajo, bueno. Módulo 1, 2 y 3. ¿Qué pasa en estos módulos? En estos módulos se habla, ahora les dije que les iba a dar la definición de hegemonía que yo tengo, se las voy a pasar enterita. En estos módulos, el 1, el 2 y el 3, habla de la historia dentro de la historia. ¿Vieron? Historia nueva, historia vieja. Eso lo tienen que haber leído. Que hay distintas historias. ¿Sí? Hay una historia vieja y una historia nueva. Dentro de lo que nos hablaba este texto de la historia, nos habla de que esto de la historia nueva y la historia vieja hablan desde 2 puntos distintos. Por ejemplo, la historia vieja habla de algo más hegemónico, de algo, qué sé yo, de la historia de un pueblo en su completud. La historia nueva divide, habla de la historia de, no sé, de cómo se crearon los calzoncillos, la historia de los calzoncillos rojos dentro de los calzoncillos. Se va haciendo una historia dentro de la historia. Bueno, de ahí nace la historia de la educación. La educación tiene una historia. Eso es lo que quiere decir al final de todo esto. ¿Sí? La educación tiene una historia que la recogió alguien y empezaron a hacer como una idea de esta historia de la educación. ¿Sí? Como todo, tiene
un principio que, nada, lo recogieron personas que pensaban de esa manera, como la historia argentina, que fue escrita por Mitre, y todos creemos que esa es la verdadera historia. ¿Está bien? Se empezaron a hacer historias dentro de la historia. De esto, de la historia, y esto que estoy diciendo es importante porque nos habla de que existen alternativas, obviamente, porque fue escrito por una persona y recogido por una persona, ¿sí? Esa historia contada, en este caso de la educación. ¿Está? Y existen alternativas, dice, de esa historia. Por supuesto que existen alternativas, según quien la cuente, según cómo la mire. ¿Está bien? De esto trata la historia nueva y la historia vieja. Ese texto, si lo han leído, se darán cuenta de esto. ¿Bien? Ahora les decía, miren, yo hice un cuadrito, soy ama de los cuadritos, quienes ya tuvieron clases conmigo en alguna oportunidad saben que yo tengo cuadritos de los cuadritos de la vida. Les voy a decir una cosa, yo hice todo un cuadrito, como bien les dije, puse palabras, esas palabras a mí me servían como base para ir desarrollando. Además porque nada, era muy largo la materia, entonces necesitaba solo palabras, imagínense poner todo en un cuadro. ¿Qué puse yo primero? Esta palabra es clave. Europa. Porque ¿qué nos dicen en la materia todo el tiempo? Yo les voy armando el cuadrito como yo lo armé, si a ustedes les sirve. Europa, ¿qué nos dicen todo el tiempo? Que toda la historia, toda nuestra vida en general está europeizada. Todo el mundo está europeizado. El punto clave, todo se mira como en Europa. Recuerden que esta materia es una idea, o sea, nos quiere dar una visión más nacional, ¿vieron? De la cosa, de todas las cosas. Recuerden eso de la materia. Así que cuando ustedes vayan a hablar con el profesor o la profesora, ustedes tienen que ser más argentinos que un aborigen. Así se los digo. ¿Se entiende? La idea es, nada, tipo, pensar, che, lo europeizado es una cagada. Ese es el pensamiento que ustedes tienen que tener. Que en realidad es un poco una cagada, porque tipo, no tiene nada que ver con nosotros a veces, ni las costumbres ni las cosas. De hecho, la historia está contada como en Europa se le canta a los pinotos. Pero a lo que voy es, ustedes tengan ese pensamiento. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Europa, nosotros tenemos que pensar desde ahí la hegemonía, como bien yo se los decía. Entonces pongo Europa, hegemonía, pongo Europa, por ahí puedo poner viene la hegemonía, qué sé yo, la palabra que quieran en el medio, como para que ustedes se centren en qué, o desde la hegemonía viene desde, y ponen una flechita para Europa. Ahora les digo la definición de hegemonía de la cátedra. Les digo, les dicto. Igual esto que estoy grabando, sí. Es la ideología de la clase y de los grupos dirigentes que se imponen al resto de la sociedad, a los buenos o a los malos, por consenso o por coerción. Y de eso vamos a hablar. Por consenso o por coerción quiere decir que a mí, o sea, hay cosas que estamos todos de acuerdo que sean una hegemonía y si no estamos de acuerdo, no fajan. ¿Está? De alguna manera, no fajan. Guerras, ya saben. Lo que pasa en el mundo, lo que está pasando hoy día. ¿Vos no pensás igual que yo? Bueno, te hago una guerra y vas a tener que pensar. Porque si no, ¿está? Las guerras, fíjense que siempre vienen de los mismos sectores. Eso es más o menos la idea que nosotros tenemos que tener. Esto es crear una hegemonía, que el mundo piense todo igual. Generalmente, esta hegemonía la pueden llegar a tener lugares centrales o más que lugares centrales, países por ahí centrales, qué sé yo, que como Europa, como, bueno, hoy día como Estados Unidos, qué sé yo, China, pero en realidad acá todos los premios se los lleva Europa. Generalmente, o sea, todos los premios se los lleva Europa. La realidad es esa. El mundo está visto, por algo Europa está allá arriba, en el mapa y qué sé yo. El mundo está visto desde Europa hacia abajo, ¿está? No es que nosotros vamos a hacer, por lo menos nosotros no lo hagamos, ¿sí? Que es tipo esto de volverse un tipo de xenófobo, ¿no?
tipo los europeos. Pues no tiene mucho que ver con eso. Tiene que ver más con las ideas centrales de las personas que tienen guita y hacen esas cosas, no tanto con los europeos en sí. ¿Está bien? Ahora, de Europa yo saqué la palabra dominación, que se las había nombrado, ¿se acuerdan ahí cuando leí el programa? Y de Europa saqué la palabra colonialidad, porque ahí está nuestro punto. Nuestro punto, por lo menos, lo que es, ¿cómo se llama? Latinoamérica, ¿sí? Hemos sido lo que se llama colonizados. En realidad hemos sido saqueados, hemos sido eh, hurtados, hemos sido de todo, se les llama colonizados, hemos sido colonizados. La peor colonización que hemos tenido es la colonización pedagógica. ¿Por qué? Porque la escuela, no, vamos a decir la educación. Que escuela y educación no son lo mismo, en eso estamos totalmente de acuerdo, ya a esta altura de tanto estudiar nosotros, estamos bastante avanzados, sabemos que educación y escuela no es lo mismo. La educación que recibimos, ¿sí? Como bien yo les decía, tiene como una historia única, tiene una mirada única que viene de ciertos sectores, ¿sí? Generalmente del Estado que conforma al ciudadano. Bueno, ¿qué pasa con esta colonización de la educación o de los saberes? ¿Sí? Desde ahí nosotros estamos totalmente sometidos a saberes, a cosas que nos parecen bien, ¿está bien? Que empezamos a tomar como bueno. Miren, hoy día y en la realidad que estamos viviendo en la Argentina, es un horror realmente, y esto no tiene que ver con política, tiene que ver con ser humano, es un horror que se escuche a ciertas personas decir que está bien que se reprima, que vamos a decirlo así, ni la palabra reprimir voy a usar, voy a usar la palabra cagar a palo a otras personas, ¿sí? Pegándoles, tirándole gas a las personas, lastimándolas, ¿se entiende? Eso es una forma de sometimiento, el sometimiento que yo antes le llamaba coerción. Así que no vas a hacer las cosas como yo te digo que se tienen que hacer. Bueno, mira cómo las vas a hacer, porque si no va a pasar esto. En los saberes pasa lo mismo. Les voy a dar un ejemplo, les voy a dar un ejemplo de cómo pasa esto en los saberes. El abandono de las escuelas, el abandono, miren, hasta voy a decir algo que parece un poco polémico, pero que yo siempre soy polémica, así me importa un bledo. A veces pasa en la facultad, me han venido compañeros y compañeras a decirlo, que no pueden opinar dentro de un aula diferente a lo que está diciendo el profesor o profesora, porque esa persona va a ser desaprobada inmediatamente por pensar distinto. Eso es una colonización de saberes. Entonces, eso pasa en la totalidad de las escuelas, primarios, secundarios, ¿sí? Eso es muy importante. A ver si tenía alguna... No. Quería ver si tenía algo escrito sobre eso para pasarles, pero no. Bueno, acá sí lo que tengo que me parece que va de como un poco de la mano de esto es cuál es la ideología principal del gobierno del mundo, el patriarcado, que eso lo habla Raúl todo el tiempo, lo habrán escuchado 80.000 veces decirlo. El patriarcado que nos permite ver el pensamiento que queda marcado como la heteronormativa, donde el que tiene el poder de decidir siempre es el varón. Me voy a meter con esto, porque ¿con qué me voy a meter que ustedes ya lo conocen? Con el ser y el no ser. De ahí voy a enganchar esto. El ser y el no ser. Y después voy a enganchar de ahí otra cosa. Primero voy a hablar del ser y el no ser. Dentro de la zona del ser, vieron que hablan de zonas, ¿sí? Tenemos la zona del ser, la zona del no ser.
Ahí hablábamos, ¿se acuerdan de Sarmiento y Alberdi? Que dábamos como ejemplo, si eran de la zona del ser o del no ser, ¿no? Y decíamos que dentro de la Argentina, Sarmiento y Alberdi, ¿podés repetir? Sí, sí, puedo repetirlo del patriarcado para que copien. Dice, nos permite ver el pensamiento que se ha marcado como heteronormativa, donde el que tiene el poder de decidir es el varón. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? Miren, ahora voy a enganchar estas dos cosas para que ustedes lo tengan. Cuando hablamos de la zona del ser y el no ser, nosotros decíamos que Sarmiento Alberdi, dentro de la Argentina, incluso dentro de Latinoamérica, son de la zona del ser, pero dentro del mundo son de la zona del no ser. Dentro de la zona del ser, hay zona del ser y zona del no ser. Y ahora les voy a dar las características de esto, ¿sí? Bánquenme un toque. Y dentro de la zona del no ser, hay zona del ser y zona del no ser. Que yo lo tengo por acá, tal vez no lo tengo por acá. Yo lo había dicho en algún lado, bueno. Bueno, evidentemente no. En mi cabeza yo pensé que lo había escrito, pero evidentemente no, solo lo pensé. Hay un cuadrito muy lindo, bueno, no los voy a mezclar. No sé por qué no hice eso. Bueno, dentro de la zona del ser, tenemos el eurocentrismo y el patriarcado. Dentro de la zona del ser, que estoy hablando del mundo, ¿no? Tenemos el eurocentrismo y el patriarcado. Tenemos las clases altas, los hombres blancos, que son quienes manejan el poder económico. Ahí tenemos a Sarmiento, Alberdi, Roca, de todos ellos se habla en las clases. ¿Sí? Ahora les voy a decir una cosa, dentro de la zona del ser, también forman parte las mujeres blancas. Pero dentro de esa zona del ser, hay una zona del no ser. Y en esa zona del no ser, si bien la mujer blanca va a tener ciertos privilegios por estar en la zona del ser, dentro de la zona del ser va a estar en la zona del no ser por ser mujer. ¿Se entiende? O sea, está dentro de la zona del Sí, ser. ¿podés repetir eso que dijiste recién? Lo de la mujer que está dentro del ser y no ser, más o menos. Dentro de la zona del ser, yo tengo también zona del ser y del no ser. A ver, dijimos recién, ¿quiénes están dentro de la zona del ser? Miren, les voy a hacer esto para que ustedes más o menos lo piensen de esta manera. Las clases altas. Si yo soy mujer de clase alta, blanca, estoy dentro de la zona del ser. ¿Se entiende? En el mundo. Pero al ser mujer, yo estoy dentro de la zona del ser, pero dentro de la zona del no ser dentro de ese ser. Porque yo no puedo decidir ciertas cosas. La verdadera zona del ser la tiene el hombre blanco, de clase alta, por supuesto. ¿Se entiende? Hombre blanco de clase alta, zona del ser. Mujer blanca de clase alta, dentro de la zona del ser, zona del no ser. Porque no va a decidir ciertas cosas. Y no se le va a dar bola a lo que diga. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Imagínense lo que resta para la zona del no ser, ¿no? Ya se darán una idea, ¿no? Por supuesto, dentro de la zona del no ser entran los latinoamericanos, para el europeo, ¿eh? Los latinoamericanos en su completud, todos los negros, o sea, los negros, o sea, los africanos, ¿no? Todos dentro de la zona del no ser, o sea, no hay posibilidades de que entren dentro de la zona del ser. Las mujeres dentro de la zona del no ser,
Encima, ser mujer. Miren, le voy a dar esta característica para que ustedes vean. Eso tiene que ver con las interseccionalidades, o estoy mezclando. No, no tiene que ver con las interseccionalidades. Esto, ¿eh? Tiene que ver solo con la zona del ser y no ser. Dentro de la zona del no ser, encima de estar dentro de la zona del no ser, porque dentro de la zona del no ser sigue arriba el patriarcado, o sea, el hombre, el que sigue hablando, eligiendo. O sea, arriba de ese hombre está la zona del no ser, pero sigue siendo el hombre. Imagínense ser de la zona del no ser y encima ser mujer, aborigen, negra. Es como lo más relegado del mundo. No tiene ni voz ni voto, no existe, no nada. ¿Se entiende? Así que miren, si yo les digo esto, es como un repasito que les voy a hacer. Si yo les digo, pensemos a Sarmiento, ¿está dentro de la zona del ser? Sí. Hombre blanco de clase alta. ¿Está dentro de la zona del ser? Sí. ¿Está dentro de la zona del ser del mundo? No, porque no es europeo. Está dentro de la zona del ser, del no ser, del mundo. ¿Se entiende? Porque es latinoamericano. Así que entra en la otra categoría. ¿Se entiende esto? No importa que nos quedemos, nada, cuando se corte entramos por el mismo link, igual yo medio que voy a ir mirando ahí el numerito para decirle, chica, entremos o no. ¿Se entiende esto? Acá se juegan los explotadores explotados, oprimidos y opresores, ¿sí? Todas estas palabras las pueden meter ahí ustedes cuando abren. Por supuesto que los de la zona del no ser y encima ser mujer, como le dije a origen, toda esa historia, por supuesto que es un oprimido, un total oprimido en el mundo. Ser hombre y ser de la zona del no ser, oprimido, como todos los latinoamericanos. ¿Está bien? Bueno. Te hago una pregunta, Cintia. Vos dijiste que no tenía que ver con las intersecciones. No sé, yo encuentro ahí una relación con las intersecciones. Decime por qué. Claro, por ejemplo, en la zona del ser, ¿no? Distinto es la mirada si sos hombre, o sea, sí estás dentro de la zona del ser, pero al ser mujer estás condicionada a ciertas cuestiones que, porque no tenés los privilegios que tiene el hombre en sí. No. O sea, y esto de que ser mujer no es, o quizás mejor es el ejemplo cuando estás en la zona del no ser, que seas mujer, que seas morocha, que seas, o sea, ahí no interfieren las intersecciones, decís vos, no se puede relacionar ahí. Yo no lo relacionaría, pero si vos le encontrás, mira, a la hora de explicarle a los de historia de la educación, si vos tenés como la posta de cómo explicarlo, no va a haber ningún problema porque está, para decirlo bien, justificado. O sea, si vos podés justificarlo con... Yo no lo puedo justificar, lo que vos me decís. Yo, Cintia, no lo puedo justificar. Pero si vos lo podés justificar, más que nada para que ellos no te vayan a, viste, encontrar un hueco y decirte, acá estás equivocada, en esta le erraste, ¿entendés? Y se queden en eso. Porque lo que pasa en un final, ustedes cuenten que van a dar un final con una materia que es muy larga, muy grande, con todo el material. Y encima lo que yo les digo, la espera, cuenten todo cuando van a dar este final. La espera, si ustedes son muy nerviosos o nerviosas cuando van a dar, yo la verdad que no, pero si ustedes son muy nerviosos o muy nerviosas cuando van a rendir, cuenten todo esto que va a estar en su mente todo el tiempo. Entonces, a la hora de sentarme, si el profesor o profesora me dice algo por ahí, me bloquea. Y yo me quedo en eso, ¿vieron? Uno se queda, no, pero profe, y se te va, y se te fue el tema, y se te fue el final en una cosa. Por eso le digo, si lo pueden justificar, ¿van seguros con este tema? Ustedes armen. Tampoco, como yo les dije, yo no tengo la verdad de cómo se arma, yo les tiro una idea, por eso es una orientación.
Lo que le quiero decir con esta orientación, incluso que estoy haciendo, es no acometan el error que cometieron muchos compañeros y compañeras de ir con un tema. Yo sé que muchos me han dicho, sí, la profesora dijo que podíamos armar un tema. Cuando llegan allá les dicen, vos tenés que saber toda la materia. Una compañera... Claro, sí. La idea era que habían dicho que podías preparar un tema, pero que ellos después te iban a preguntar de otras cosas. Sí, Pero, por sí, ejemplo, sí. en el grupo donde estaba yo, nos habían dicho que ellos nos iban a dejar hablar 10 minutos y en esos 10 minutos exponer el tema que nosotros queríamos y que después ellos nos preguntaban. Pero claro, bueno, yo también, como decís vos, escuchaba chicos que fueran así y que después nada que ver, porque, por No, ejemplo, prepararon la unidad 3 y le terminaron preguntando por desarrollismo, ¿viste? Entonces, y ahí estabas en el horno. es que pasó mucho esto. Pasó que una que no te deja, no es que te dejan hablar. Yo por lo menos tuve una charla. Hablamos todo el tiempo con el profesor. Hablamos todo el tiempo, en conjunto. O sea, íbamos hablando de, sí, es verdad, tal cosa, poníamos ejemplo, incluso de la misma facultad, poníamos ejemplo, bla, bla. Hablábamos incluso de eso y no es que me dejó hablar, en ningún momento es que yo pude desarrollar mi tema, ay, traje este tema, no, 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 fue una charla y es verdad que otras compañeras que tuvieron con otras profes le dijeron, profe, yo preparé la unidad 4, ¿para qué le dijo eso? Ya la profesora le dijo, no, pero vos no podés venir con una unidad, tenés que saber todo, bla, bla, bla. Chau. Ya no había mucha chance en eso, porque ya estaba, ya le había dicho la clave de, che, no estudié todo lo demás. Eh, Así que las chicas fueron, la verdad, rebotaron. En el final no se los aprobaron, porque es verdad, como vos decís, te dicen eso, pero no. Después no pasa de esa manera cuando vas allá. Eh, Podés tener una charla, son muy copadas las profes también, ¿eh? Podés tener una charla, eh, podés desarrollar la parte que vos creas más conveniente, pero sí o sí todos los temas. Y lo que puede llegar a suceder es que después te elijan un tema como para vos. A mí, por ejemplo, el profesor me dijo, bueno, con vos voy a hablar de peronismo. O sea, hablamos de un montón de temas y casi llegando al final me hizo dos preguntas y me dijo, bueno, con vos vamos a hablar de peronismo. A ver, ¿qué pensás de esto que leímos, de esto que pensás? ¿Se entiende? Y a otras compañeras le preguntaban de otros temas, casi al final. Es como, a ver, yo creo que es, según lo que vos hayas armado, lo que ellos más o menos te van a preguntar al final. Pero es como pregunta más específica al final del final, o sea, está dando el final, bueno, vos crees que todo se terminó cuando te dicen, che, bueno, ¿y qué pensás de tal cosa? A ver, háblame de esto. Bueno, yo pienso que ya me quiero ir. No, yo le hablé igual, porque tipo hablamos de las escuelas del peronismo y todas esas cosas. Pero nada, veía a cada compañera que yo escuchaba le tomaba como un tema distinto. Cada profe es como, che, a ver, háblame de tal cosa. Vámonos para tal lado, ¿no? Yo creo que según cómo venís desarrollando al principio el tema, que ellos te tiran para tal o X tema. No, ¿sabes qué no? Les interesa esto que yo les decía, les interesa como la palabra, les interesa que ustedes sepan hegemonía, que sepan patriarcado, que sepan colonialidad, que sepan lo que iba a contar ahora, que es civilización y barbarie, que esto tiene que ver con lo que venimos hablando. Les iba a decir incluso, che, saquemos una flecha de esto, de la zona del ser y no ser, de Latinoamérica, que venimos hablando, y hablemos de civilización y barbarie, porque tiene mucho que ver civilización y barbarie con la zona del ser o no ser. Porque ahí primero estamos hablando de total Latinoamérica, ¿no? Hablar de Sí, civilización y barbarie, sí. perdón, antes de que arranques con civilización y barbarie, te hago una pregunta. ¿Esto del ser y no ser puede ser pensado como que la zona del ser es superior a la del no ser, ¿no? Como que el no ser es inferior y el ser es superior? Sí, sí, ¿Podría sí, pensarse como de esa manera? sí. Y ahí Ah, perfecto. Y ahí saquen esto que yo les dije, saquen esta flechita de explotadores y explotados, oprimidos y opresores. De ahí saquen eso, Flor, agregale eso. Eso te va a servir.
Consulta, Cintia. Sí. Esto de la zona del ser y el no ser, ¿lo sacaste de la colonialidad de los saberes o de dónde disparaste la flechita? Ah, ¿de dónde viene? Por el cuadro que hiciste. Yo lo saqué de que veníamos de saberes sometidos, dominación, y ahí lo enganché con esas dos cosas. ¿Pero lo sacaste de hegemonía o de colonialidad? Colonialidad. Ah, listo, listo, listo. Y de Europa saqué dominación y vieron que hablamos de los saberes, qué sé yo, y ahí saqué, bueno, ahora después de esto que venía hablando, puse Latinoamérica, porque de ahí saco civilización y barbarie. Que Latinoamérica es considerado barbarie. Por eso está en la zona del no ser. No importa si sos mujer, varón, blanco. O sea, para el mundo, Latinoamérica es barbarie. Bueno, paren. Nos queda menos un minuto. Apago y entramos de nuevo, ¿dale? Para la segunda parte. A ver. Por el mismo link, ¿eh?